Ayer, mientras hacíamos el programa, empezó a conocerse la noticia y después durante la tarde terminó de configurarse. Ocurrió ayer, durante toda la jornada, una de las peores masacres de la historia reciente de la Argentina. Y el tratamiento mediático y social que tuvo, la verdad que fue una gran cagada. Fue una gran cagada. Hay mucha estigmatización, mucho prejuicio, mucha ignorancia en torno al consumo de sustancias psicoactivas y también en torno a todos los consumos problemáticos. Pero acá afloró una cantidad de prejuicios y una maldad que la verdad que me tiene alarmado. Me dejó, sí, conforme, más allá de del primer abordaje que tuvo Sergio Berni ahí en el barrio donde se detuvieron a varios de los soldaditos, de los tranzas que repartieron presuntamente la cocaína adulterada. Bueno, más allá de ese principio del abordaje, fue medio Rambo, como hace siempre Berni, mostrando los pasillos, sugiriendo que todo el que vive en una villa es o un narco o un cliente de esos narcos. Después de eso, me parece que la provincia abordó bien la cuestión, porque sacó un aviso para todos los hospitales diciéndoles cómo tenían que tratar este opioide que al parecer es el que usaron para cortar la cocaína y generó las 20 muertes hasta ahora y también las 80 hospitalizaciones que todavía siguen, de los cuales hay 20 que están intubados. O sea, muchos pueden todavía morir de los que están intubados. Digo que estuvo bien porque dijo incluso en la comunicación que sacó que no hay que señalarlos, responsabilizarlos ni juzgarlos a los que cayeron, en este caso, víctimas de un hecho de una crueldad imposible de entender, que es algo que no ocurre habitualmente y que tampoco ocurre habitualmente en los países donde más drogas se consumen. Habló este comunicado de reforzar el acompañamiento a cualquier persona usuaria de drogas que requiera atención médica sin juzgar ni estigmatizar. Y también empezaron a hacer algo que parecía lógico desde el principio, que nos dijo el presidente de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina ayer, que entrevistamos, que era mostrar cómo son los envoltorios, los envases de esta cocaína que adulterada está matando a toda esta gente. ¿Por qué? Y bueno, porque le podía ayudar a alguien, así como el consejo del cual tanto se rieron de si compraron cocaína en estas últimas 24 horas, tírenla, no la consuman. Bueno, eso es lo mínimo que puede hacer el Estado frente a una situación como esta, una catástrofe, una verdadera emergencia sanitaria, como efectivamente declaró la provincia de Buenos Aires. Hay en 10 distritos de la provincia gente internada y gente afectada, y estos 20 muertos estuvieron en esos 10 distritos del conurbano. Yo creo que parte de esas muertes o de las muertes de quienes después fueron internados podrían haberse evitado si al principio no hubiera aflorado todo este prejuicio, toda esta desinformación y toda esta maldad de la gente que no sabe lo que es el consumo de sustancias psicoactivas y que asocia todo, en esa ensalada que genera la prohibición, asocia todo a el narco, digamos. Como hace también la dirigencia política que caranchea y busca sacar provecho de esto. Quiero las opiniones de mis compañeros, también para complementar la mía y para que pongamos en común algo que me parece gravísimo para nuestra sociedad, que no es el uso de cocaína, sino la hipocresía en torno a ese uso para mí. Sí, hablábamos fuera del aire con Nau antes de empezar el programa y hablamos sobre todo cómo se terminó planteando el debate en la sociedad y principalmente en Twitter, que es una red social que consumimos mucho y que suele registrar con muchísima precisión el minuto a minuto de este tipo de debates. Y yo le decía que para mí hay algo muy rescatable más allá de las opiniones que sobrevuelan, que es esto que vos decías también. La respuesta del Estado estuvo a la altura. La respuesta del Estado inmediata estuvo a la altura. También me resultó muy interesante algo de lo que dijo Berni hoy, porque Berni dijo: la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra el narco fracasó. Y no lo digo yo, es un consenso a nivel global. Estaría bueno que el gobierno empiece a dar el siguiente paso, ¿no?
Una vez que vos reconoces que la guerra contra el narco fracasó, bueno, ¿qué hacemos a partir de eso? Porque está claro que nada de lo que ninguna de las acciones que está llevando adelante el Estado tienen el efecto que busca, que es justamente preservar la vida y cuidar la salud de sus ciudadanos. Y después me parece que es necesario también introducir el matiz de que hay muchas personas con consumos problemáticos, pero también hay personas que consumen cocaína de manera recreativa. Me parece que ese matiz se pierde un poco acá, tal vez en un puede ser un intento o una urgencia por empatizar con la víctima o por generar empatía con la víctima. Hay muchos comunicadores, muchas comunicadoras hablando de el consumo problemático, de que estos chicos son enfermos, de que los adictos son enfermos. Bueno, hay personas que también pueden estar en una situación no de enfermedad, sino de consumo recreativo, y no por eso quita que también necesiten, en este contexto particular, estar advertidas de que pueden estar consumiendo algo que les va a poder hacer mal a la salud. Yo leí justamente en Twitter, pero también escuché en algunos medios críticas a los que decimos el Estado puede hacer otra cosa que la guerra contra las drogas, esta guerra que todos admiten que fracasó. Y esas críticas decían, otra vez le piden al Estado ahora que testee la falopa que toman los usuarios, porque todo el tiempo el Estado se tiene que hacer cargo. Bueno, mirá, el Estado no sé si puede testear la calidad de los tóxicos que los adultos deciden o decidimos meternos en el cuerpo. Sí lo hace con algunos, lo hace con el alcohol, lo hace con el tabaco, porque esos están regulados y despenalizados. Pero lo que puede hacer con los que están prohibidos, aun cuando sigan estando prohibidos, es dar información fidedigna y no meter la cabeza abajo de la tierra como hace el avestruz. En Nueva York, por ejemplo, el municipio todo el tiempo le está dando información a la gente sobre con qué cortan la cocaína. Le llegan mensajitos, me contó mi amigo el polaco que vive allá. Quizás si estás en determinada edad, en determinada clase social, consideran que es más probable que consumas cocaína esporádicamente, entonces te dicen, che, mirá que la cortan con esto y con lo otro, y mirá que es peligroso. Entonces, ese abordaje es muy distinto al de Fleco y Male de los 90, que era, drogas, ¿para qué? No tomen drogas. Y la verdad es que las drogas se consumen igual. Aunque las prohíbas, se consumen igual y se demandan en grandes cantidades. Frente a ese negocio que existe y que está prohibido, pero está privatizado en manos de los narcos, bueno, el Estado puede hacer mucho por justamente brindar información. Además de lo que podría hacer, que es intentar regularlo para que esa prohibición no exista más y para que esto sea tomado como un verdadero problema de salud pública. La prohibición justamente lo que hace es la consecuencia de leer el consumo, ya sea problemático, el uso y el abuso de sustancias como un problema policial o legal y no como un problema de salud, que trae las consecuencias de que estamos viendo ahora, en parte en el abordaje de muchos medios que lo ven como un problema policial, como un problema del narco, pero además es lo que lleva también a que justamente se haga clandestino el consumo y tengamos estas cuestiones, ¿no? Cortado en cualquier cosa, pero lo mismo también lo que decía Noé. Hay un montón de gente que se acerca a las drogas para, ni siquiera como recreativas, a veces para experimentar. Muchos de estos pibes que fallecieron ahora, ninguno era adicto inveterado, eran pibes que usaban así esporádicamente, claro. Pero además, la prohibición, en esto hay un paralelismo con lo que fue la discusión del derecho a la interrupción legal del embarazo, la clandestinidad trae un montón de problemas más, que son, si vos estás vos ves que estás, o sentís que estás en una situación problemática, ¿con quién hablas? ¿A quién le hablas de esto que es considerado ilegal? ¿A quién le pedís ayuda? ¿Con quién podés compartir esto? Bueno, tanto la adulteración de las sustancias como la manera en la que uno puede abordar esa problemática, si se pensara como una problemática de salud, no estaría tan estigmatizada, en vez de pensarlo como un problema policial que lo que hace es condenar todo lo que está alrededor de la sustancia. El consumo, la venta, la adulteración, etc. ¿Wally? Pensemos que la tenencia está penada en la Argentina y no en todos los países la tenencia está penada, un poco en esta cuestión de a quién acudís. Muchas veces es el mismo estado en que cuando tenés drogas para consumo personal,
te puede iniciar una causa. Ayer de algunas cuestiones que iba viendo por momentos recorriendo canales, uno también nota como cierta hipocresía en la cuestión del consumo, ¿no? Es como, lo voy a decir en estos términos, como nadie toma, ¿no? Y todos dan muchas lecciones sobre esa cuestión. Nosotros no somos especialistas, tenemos experiencias en la cual yo he vivido experiencias de gente cercana en donde la adicción fue muy difícil y he visto el sufrimiento de eso. También he visto experiencias como las que recién contaban Hugo, de experimentación y demás. No somos especialistas en ese punto, pero tampoco, digamos, encarar la cuestión desde esa cosa de la hipocresía. Y es muy, muy vital la discusión en términos de derecho, porque el acceso a esta droga, que estaba cortada, que se presume con opiáceos y demás, era una droga barata en una clase social baja en general, digamos, de quienes lo consumían, pero quienes tienen otro acceso y quienes tienen otro dinero tienen acceso a una droga precisamente de otro tipo de calidad. No significa que pudieran tener problemas, pero también hay una cuestión ahí de corte social muy claro. Clarísimo, por supuesto. Quiero tu opinión, Mauro, también. Antes, una aclaración sobre nuestro programa. En nuestro programa hacemos muchas veces chistes de faloperos, chistes, mencionamos la cocaína, nos reímos de tal cosa vinculada a esto. Para mí no solo no está mal, sino que además, si se hablara más de este asunto, si no fuera el tabú que es y si no tuviera la hipocresía en derredor que tiene, capaz se podría hablar más honestamente sobre esta cuestión. De verdad, lo digo, porque algunos dijeron, ustedes todo el tiempo andan haciendo apología. No es apología, existe, es algo que existe, que está ante nuestras narices y que negamos como sociedad, me parece a mí. Sí, bueno, muy parecido a lo que decía Noé, que dijo Bernie, que la guerra contra el narcotráfico fracasó. También fracasó el prohibicionismo, porque el prohibicionismo nos llevó hasta acá, hasta donde estamos, ¿no? O sea, no se puede consumir drogas, están penadas por la ley, pero sin embargo siguen existiendo y la gente las consume igual, por más que esté prohibido, por más que esté penado por la ley. Entonces, es momento de sacarnos la careta y aceptar que dentro de la sociedad existen todo este tipo de sustancias y lidiar como hicieron otros países. Perdón, pero estoy viendo una imagen que me genera mucho estrés, que es ver cómo bajan a un pibe en el hospital. Es tremendo ver eso. Sí, eso, o sea, es una imagen de ayer. Sí. Es muy fuerte lo que pasó, como para dejarla pasar. Como lo pide Time Warp, no puede quedar en la nada esto. O sea, tiene que existir algún método de contención por parte del Estado y que brinde más información, que se puedan testear las drogas, lo que sea. Pero no se tiene que morir nadie por consumir una sustancia que lo está haciendo de manera recreativa o problemática. No importa de qué manera sea, pero envenenado no se tiene que morir. Es así, es así. Es algo que a nosotros nos conmocionó mucho, francamente. En un montón de países tomaron vías alternativas a la prohibición y lograron reducir un montón la cantidad de muertes por sobredosis, por ejemplo, que es una de las cosas que suele suceder. Como lo cuenta Emilio Ruchansky en el libro Un Mundo con Drogas. O sea, hay un montón de ejemplos en ese libro sobre cómo tomar caminos alternativos a la prohibición que ya fracasó. Ayer una usuaria de Twitter se burlaba de algo que yo había dicho porque comparé la situación con el etiquetado frontal. Y la verdad es que el Estado, entre otras cosas, no te dice que no te obliga a consumir alimentos hiperprocesados con grasas trans o con sodio o con azúcar, pero se puso en discusión, bueno, que la persona esté informada de lo que eso tiene. Uno se entera fácilmente si hay un lote de mayonesa adulterado. O sea, hoy mismo había un producto para el pelo que la ANMAT avisaba que no había que usar. Bueno, del mismo modo se podría hacer con un montón de sustancias. Sustancias como el tabaco y el alcohol o las hiperprocesados que se llevan más vidas que las drogas. Uno por el tabaquismo, por las enfermedades pulmonares, el alcohol por los accidentes de tránsito y la obesidad con problemas cardiovasculares inciden más en la muerte de adultos que el consumo problemático de drogas. A ustedes las quiero escuchar también a este respecto. Déjennos sus pareceres en el 155-379-8990. De vuelta, nos conmocionó mucho este caso. Es muy conmocionante ver esas imágenes de los chicos, las víctimas, cuando llegan
a los hospitales. No estoy seguro de que sea algo que los medios deban mostrar, esas imágenes de esas personas que están sufriendo, y me parece que tiene más que ver con un morbo al cual los medios suelen apelar cuando estalla una situación como esta. Se habla de grupos de amigos donde fallecieron más de uno, ¿viste? O sea, es tremendo. O sea, no hay que tomarlo con liviandad, como sociedad me refiero, ¿no? Que tenemos que plantearnos una política de droga seria, porque en grupos de amigos fallecieron varios amigos y por ahí uno no porque consumió poco y se empezó a sentir mal al toque. Sí. O sea, hay un montón de estos casos. Y de ninguna manera debe esto ser juzgado. Eran faloperos, se tenían que morir. Eso es algo que apareció mucho, epidérmicamente, aunque sea, pero apareció mucho ahí. Me quedo con la crítica al mensaje de descarten la droga de las últimas 24 horas y los chistes como si el Estado no tuviera que decirlo. Sí, uno lo hizo incluso a Aníbal Fernández, que terminó pidiendo disculpas. Exacto. Porque posteó uno de esos memes tontos que se burlaban justamente de esta indicación, que a mí me pareció súper pertinente. Me quedo con algo que dijiste vos, Wally. Nosotros no somos especialistas, no tenemos la solución a esto, pero sí tenemos claro que con hipocresía, con esta inhumanidad con la que se trató y con la que muchos piensan el problema de los consumos que un adulto, repito, se permite darse porque lo hace aunque esté prohibido, bueno, por ahí la solución seguro que no está.